Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y para mí es un honor hoy contar con la presencia de José La Luz, diputado del Distrito Nacional, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y subsecretario de Comunicaciones del mismo. Bienvenido a Síntesis, José. Saludos para ti, para tu equipo de trabajo y para el doctor Jacín, donde quiera que se encuentre, ¿no? Bien, gracias por estar con nosotros. Diputado, liderazgo responsable. Vemos que este término usted lo ha acogido dentro de su estructura, tanto de trabajo como de planificación. Háblenos un poquito a qué usted se refiere y qué engloba este término para usted. Bueno, el liderazgo responsable no es más que el liderazgo tradicional, histórico, que existe no solamente en la sociedad humana, sino también en los animales. Todos los grupos necesitan ser liderados. Y nosotros le hemos agregado el valor de la responsabilidad, que es un valor construido por la religión. La responsabilidad no es más que la obligación y la capacidad de cumplir lo que se promete. Entonces nosotros pensamos que la época que está viviendo la sociedad actual reclama que los políticos cumplan lo que prometen. Obviamente el liderazgo responsable no solamente es un nombre, es una configuración, porque tienen que darse ciertas condiciones para que la responsabilidad se pueda reclamar, se pueda promover y se pueda practicar. Entonces la época que está viviendo el mundo actualmente es una época donde están las condiciones dadas para que se reclame la transparencia y se practique la transparencia, se reclame la eficiencia y se practique la eficiencia. Y entonces por eso nosotros entendemos que ahora mismo están dadas las condiciones para tú promover, para tú ejercer y para tú reclamar un tipo de liderazgo responsable. Si tuviésemos antes de 1990 en la cuasi dictadura de Balaguer, eso no se pudiera promover, porque la comunidad internacional no estaba atenta a reclamos colectivos como de transparencia, como de respeto al medio ambiente, como derecho colectivo de género, simplemente porque el mundo estaba en ambiente de conflicto y había que atender los derechos primario de la gente, derecho de asociación, libertad de expresión, derecho de político, derecho de derechos humanos. Ahora no, ahora nosotros estamos en una época donde estamos reclamando derechos colectivos. Y parte de esos derechos colectivos es el tema de la transparencia o el tema del medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué hace que la época se preste a esto? Que uno pueda exigirle liderazgo responsable a los políticos y a sus representantes. Es un tema de comunicaciones, de información, de que ya todo se sabe. En torno a eso es que ha cambiado nuestra sociedad. No, en el 1990 se produjo un punto de inflexión con la caída del muro de Berlín. Todos los procesos cambiaron. O sea, toda la tecnología que nosotros, de la cual disponemos hoy y que nos tiene conectados como sociedad, antes solamente estaban dispuestos para la guerra, para el servicio militar. El Internet se creó en el 1968. Pero del 1968 al año 1990 no estaba disponible para la sociedad civil, solamente para los militares. Entonces, después que se cae el muro, que la Unión Soviética se desmorona, toda esa tecnología que había estado dispuesta para la guerra se pone al servicio de la economía y de la sociedad y empodera a una sociedad de manera accidental, porque nadie planificó esto. Si tú buscas los términos de Google o de Facebook o de Instagram o de Twitter o de Telegram, no existían antes del 90, ni existían físicamente, ni en ningún plan estratégico de Estados Unidos. Son productos accidentales. De repente tú te encuentras con toda esta tecnología y los jóvenes más preparados que estaban alrededor de esos centros de investigación, específicamente en California, empiezan a utilizar esa tecnología para crear productos que beneficien a la sociedad. Y de ahí sale Google, de ahí sale Facebook, y de ahí sale Twitter, y salen todas estas herramientas, WhatsApp, que lo crearon unos muchachos de origen ruso, y de ahí salen todas estas herramientas que nosotros utilizamos hoy en día. Y son estas herramientas que impactaron en la Revolución Árabe de 2011,
Son estas herramientas que impactaron en el 4% por la educación aquí, o la lucha por la educación superior en Chile, o el movimiento de la Plaza de Sol en Madrid, los indignados de Sol que hicieron que el gobierno de Zapatero adelantara las elecciones, o el movimiento que hizo que se cayera el gobierno griego, que se cayera el gobierno italiano, los Occupy Wall Street en Estados Unidos, que protestaron por el tema de la concentración de riqueza de Wall Street. Y todos esos movimientos en el mundo entero son los que nos dicen a nosotros que hay un ambiente para la responsabilidad política, no solamente para promoverla y practicarla, sino para reclamarla. Y nosotros lo que pretendemos es que la clase política dominicana, porque no podemos apostar al colapso de la clase política, ni al sistema de partido, tenemos que apostar a que ese sistema de partido mejore y entienda los códigos de la nueva sociedad, para que no nos pase lo de Venezuela, o para que no nos pase lo de Ecuador, o para que no nos pase lo de Bolivia, donde los sistemas de partidos colapsaron y vinieron expresiones de poder improvisadas. Y cuando uno habla, por ejemplo, de esto de las redes, en la semana vi que, por ejemplo, salió el estudio de percepción de Transparencia Internacional sobre la corrupción. Y todo el país comenzó a hablar que estamos entre los 50 países más corruptos. Cuando yo leí, digo, señores, el estudio marca percepción de corrupción, no corrupción en sí, porque eso habría que probarlo. Es verdad que asumiendo, no, ustedes lo que hablan es de percepción. El exceso de redes y de noticias falsas que vemos en este momento no puede provocar desde su punto de vista el que esto del liderazgo responsable, en muchos casos, la gente pretenda soluciones o resolver problemas que no se pueden resolver o que vienen a partir de noticias falsas. Bueno, las noticias falsas, que ahora son un tema de preocupación mundial, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora son virales porque ahora todo el mundo tiene posibilidad de generar opinión pública. Entonces, antes se daban en escala menor y ahora se dan en escalas globales. Pero yo pienso que es mejor tener una sobreinformación con el daño colateral de las noticias falsas que no tener información. O sea, yo no puedo tomar decisiones ni sacar conclusiones si yo no tengo información. Aunque eso pueda yo prefiero estar sobreinformado. Aunque eso pueda provocar un descrédito injustificado. Bueno, en el caso del informe que tú señalas, del de Transparencia Internacional, partiendo desde el mismo punto que te señalaba ahorita, antes del 90 eso no tenía ninguna importancia. De hecho, yo no creo que ese índice existiera antes de la caída del muro. Pero, diputado, porque la transparencia no le importaba a nadie, pero ahora importa, porque estamos en un ambiente de derecho colectivo. Ahora, ¿qué yo quiero decirte? Si yo fuera Danilo Medina, a todo el que me haga una denuncia de corrupción, que termine en una acusación, yo lo premio. Le doy $1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno lo que quiere es que la gente lo perciba como transparente. ¿De dónde yo saco eso? Si tú descubres una falla de seguridad en Google, Google te regala un premio económico. Si tú descubres una falla de seguridad en Facebook, Facebook te premia. Porque cuando una persona revisa el sistema de Facebook o de Google buscando debilidades, está contribuyendo a que sea más fuerte, siempre y cuando tú tengas una actitud positiva de la crítica. Es decir, o un fundamento. Claro, si no, por eso te digo, si terminara en una acusación formal, si yo fuera la comisión de ética del gobierno o yo fuera el presidente, yo me dirigiera al país y digo, todo el que conozca de un hecho posible de corrupción, tramítelo por esta vía, que lo vamos a investigar. Y el que denuncie un hecho coherente de corrupción tiene $1.000.000 de pesos. Coherente con los fundamentos. Claro, porque el problema de la percepción es que la percepción es más importante a veces que la realidad. Porque la percepción es lo que la gente siente, el mismo tema de la seguridad. El 62% percibe que es inseguro. Eso es que la mujer no tiene que ser seria, pero no solo tiene que ser seria, tiene que aparentar. Bueno, sí, eso don Álvaro lo dice mucho, pero la percepción
en términos sociales es determinante. Porque en realidad eso es lo que tú percibes. Y casos, por ejemplo, diputado, como el de recientemente, de toda esa guerra mediática real con el tema de la migración haitiana en República Dominicana. Y nosotros que hemos hablado tanto y que tratamos de presentar eso y que creemos que hay un problema real en los hospitales, de salubridad, claro, de indocumentados, de haitianización de la República Dominicana. Pero vemos entonces que hay un grupo de gente que se dedican a decirle a un niño, coge esa bandera y limpia esos zapatos con esa bandera. Sí, eso entonces, está mal. El exceso de eso es sembrando odio y la siembra de... Yo le tengo mucho miedo a la siembra de odio. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Ese muchacho, Cruz, el que hizo los disparos en Parkland, en la Florida, ese muchacho estaba envenenado de odio. Ese muchacho pertenecía a un grupo extremista de la Florida que se llama República de la Florida, que tienen un discurso nazi. Ese muchacho estaba enfermo de odio, independientemente de las perturbaciones mentales. Yo le tengo mucho miedo a la siembra de odio, porque con eso nosotros solamente conseguimos conflicto. Y yo creo que el tema haitiano lo que tiene detrás es un gran problema de corrupción. Y hay 4 sectores que se benefician de los haitianos ilegales. ¿Corrupción? Sí, corrupción desde 1915, cuando Estados Unidos invadió Haití y empezaron las migraciones hacia esta parte de la isla. Corrupción militar, porque el ejército está obligado a cuidar la frontera y no lo hace con eficiencia. Yo tengo casos de que hasta por una gallina dejan cruzar inmigrantes en la frontera, en la línea noroeste. Corrupción consular, porque alguna vez nos hemos preguntado qué hacen los cónsules dominicanos en Haití, que no sea buscar dinero. ¿Tú conoces alguna agenda de los cónsules dominicanos en Haití que no sea vender visas? ¿Tú conoces algo? ¿Alguien puede decirme si conoce alguna agenda, algún tratado comercial, cultural? ¿Tú conoces? Lo único que están haciendo ahí es vendiendo visas y tirándonos un pasivo aquí y cogiéndose el dinero porque no lo registran. Entonces no lo registran, es de ellos. Esa visa que venden es de ellos. Entonces, una cosa insólita, jugando y vendiendo la institucionalidad del país. La otra expresión de corrupción son los empresarios subdesarrollados, que para ganarse 3 pesos más que la competencia, traen haitianos ilegales a ponerlos a trabajar como casi esclavos. Empezaron con el tema de la caña. Cuando Estados Unidos abandonó el proyecto del Caribe para la caña, Trujillo le compró los ingenios y empezó a comprar esclavos a 50 centavos. Eso está escrito ahí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Esos haitianos, después que salían de la caña, una franja se quedaba aquí como un pasivo migratorio. Pero después de Trujillo, Balaguer siguió comprando haitianos a Duvalier y lo hizo Jorge Blanco. Hay muchísimos tratados del gobierno de Jorge Blanco con los Duvalier. Están escritos ahí. Y después lo siguió haciendo Balaguer en los 10 años y los PLDistas también, para beneficiar a las 5 o 6 familias de los sectores de la construcción, de los sectores de la caña y ahora ya de la agroindustria y de los servicios en el tema turístico. Entonces el sector construcción te dice a ti en tu cara, no, porque sin los haitianos la construcción se cae en República Dominicana. Ahora se les roban la seguridad social a los haitianos, lo tratan como casi esclavos, de día lo ponen a trabajar y de noche lo ponen como guachimanes. Y entonces tú tienes un desorden detrás de esa migración que se expresa en 4 tipos de corrupción distintas. Y yo creo que mientras más tarde se enfrente, más difícil va a ser. Y nosotros... Entonces usted no lo ve como un problema internacional que entiende que nosotros somos los que tenemos que caer, terminar con eso. No, yo no lo veo así. Yo creo que puede tener componentes de querer descargar en nosotros esa crisis, pero en realidad yo no lo veo así. Yo pienso que nosotros tenemos que enfrentar el tema haitiano con responsabilidad, con determinación. Yo creo que podemos ser más eficientes en la frontera, yo creo que podemos ser más eficientes aplicando la ley de trabajo, yo creo que podemos ser más eficientes regulando a los haitianos desde el punto de vista migratorio, igual que los venezolanos que se están convirtiendo también en un pasivo importante, aunque por otra característica. Pero yo pienso que nosotros lo que estamos haciendo es como el avestruz.
escondiendo la cabeza. Y esos 4 sectores que yo te he mencionado, militares, empresarios, gobierno y cónsules, son los 4 responsables de que nosotros tengamos hoy aquí ese pasivo migratorio tan amenazante para los pobres, porque el primer y el segundo quintile son los que sufren esa competencia abajo. Yo no he visto un haitiano dirigiendo un noticiario de televisión aquí, ni una emisora de radio donde tú y yo trabajamos. El problema está donde se pega blog y donde se siembra. Ahí es que está el problema, que los dominicanos se quedan flotando en la economía y terminan siendo motoconchistas o operando un punto de droga o consiguiendo una botella en el gobierno, y eso es una bomba de tiempo. Hay una parte que no quiero dejar de tratarle y es, usted ya tiene más de un año, ¿verdad?, en la Cámara. Sí, tenemos 1 año y medio. Bien, háblenos de esta experiencia para usted. Usted presentó una serie de proyectos. Yo Sí. creo que de los legisladores que independientemente de su partido, al partido que pertenece, dice lo que piensa y dice lo que cree, y es una experiencia nueva. Antes de hablar de cómo van sus propuestas y si ha podido ser acogido lo que usted quiere conseguir a través de su proyecto, le pregunto, esto de cómo funciona ya el Congreso Dominicano. Se acostumbró José La Luz a las comisiones, a las reuniones, a la línea de los partidos, a las discusiones y a entender todo esto a frases como la mejor ley posible y todos estos temas que a nosotros los dominicanos a veces no entendemos. Bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo por entender ciertas cosas. Hay algunas que yo no las tolero. Y como no las tolero, yo soy muy respetuoso de los estatutos de mi partido y de las leyes. Y cuando yo tengo una contradicción con alguna autoridad de mi partido, yo consulto los estatutos de mi partido. Mi partido tiene una ideología, está expresada en sus principios, y yo soy coherente con eso. Nada de lo que salga de esos principios a mí me lo pueden reclamar ni me lo pueden exigir. Y en ese sentido yo me manejo, con ese sentido yo me manejo en el Congreso. Yo pienso que nuestro Congreso es un Congreso diseñado para una sociedad que ya prácticamente no existe. Yo pienso que debe ser más eficiente, que puede ser más eficiente. Yo pienso que hay leyes ahí que dan vergüenza, como ese Código Penal, que no ha podido salir un Código Penal que refleje los valores de la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, la ley de regularización de extranjeros la aprobaron en un día. Pienso que también hay muchas cosas buenas ahí en ese Congreso que se pueden mantener, pero... Que se trabaja más de lo que la gente cree. Yo, claro que sí. Por ejemplo, yo estoy, ahora mismo yo pertenezco a 3 comisiones, a la de ética, a la de tecnología y a la de seguridad. Y la que menos trabaja es la de ética. Debería trabajar más, lo digo públicamente, pero ahí se trabaja permanentemente. En el caso mío, yo trabajo los 7 días de la semana porque yo no me puedo dar el lujo de presentar una ley sin investigarla. Y en las sesiones no se trabajan las leyes, en las sesiones se discuten y se conoce lo que otro somete. El trabajo fuerte está fuera de ahí. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo voy a presentar esta ley cuando inicie la legislatura. Yo tengo 2 años antes de entrar trabajándole diario prácticamente. A esto yo le trabajo casi diario. Entonces, el que quiere en la Cámara de Diputados puede mostrar un buen resultado. Una buena tasa de retorno con relación al dinero que nos pagan. Es mi lema de trabajo. Yo tengo que devolverle a la sociedad lo que invierte en mí. Nosotros presentamos el proyecto de ley de exoneraciones el año pasado, generó un debate. Nosotros entendemos que al legislador no le convienen las exoneraciones. Los que se benefician de las exoneraciones son los dealers, no los diputados. Los diputados lo que le dan son 15,000 o 20,000 dólares por una exoneración que con la que tú puedes traer un carro de $1 millón, que paga 300,000 dólares en aduana. Entonces presentamos un proyecto para regularizar eso. Presentamos otro proyecto para que el sur tenga un equipo de béisbol a nivel de resolución. Ahora tenemos lista una resolución para regular las carreras de motocicletas ilegales en las calles. Vamos a someter esta ley de seguridad perimetral, que para mí es
se podría decir uno de los proyectos más importantes de mi vida después de liderazgo responsable, porque es un modelo de seguridad de 0 a 100 que estamos presentando nuevo, que incluye todas las modalidades de seguridad orientadas a las políticas públicas para trabajar la inseguridad antes de que se produzca. Es un proyecto vital para el problema que tenemos de seguridad ciudadana. Para mí este es el proyecto más importante que hay en la agenda dominicana ahora mismo, porque junto con el tema de la corrupción, las encuestas dicen que el principal problema del país es la inseguridad. Es que la ley de partidos es un problema de ustedes, no de nosotros. Sí, de hecho, ahorita podemos hablar más adelante de eso, porque para mí esa ley de partidos que está en el Congreso no resuelve ninguno de los problemas estructurales de este país. Entonces, también vamos a someter esta ley, pero yo prometí cuando vine aquí en la campaña, y está en mi página, 4 proyectos en los 4 años que voy a estar ahí, porque no me voy a reelegir, no me interesa. Simplemente estoy viviendo una experiencia maravillosa, pero cuando termine, sigo hacia adelante. Yo prometí seguridad perimetral, el primero, que lo voy a someter ahora. Prometí el proyecto de la violencia contra la mujer, el botón de pánico, que ya lo tengo listo. De hecho, más de la mitad del proyecto está aquí, en esta ley. Que se podría integrar en la ley de seguridad perimetral. Prometí un proyecto de revisión de patrimonio, que es para fortalecer la ley de declaración jurada de bienes, no solamente al sector público, sino también al sector privado. Eso viene, yo creo que va a haber una iniciativa de eso ahora con la ley de lavado. Sí. Trae una ley de sincerización de patrimonio y adecuación de valores. Yo he estudiado la ley de lavado, es un gran aporte que se le ha hecho a la transparencia. Todavía esa ley no ha impactado en la sociedad, eso va a impactar en el mediano y largo plazo. Pienso que esa ley tiene mucha influencia de la embajada norteamericana por la forma como se aprobó allá. Y también prometimos el proyecto de gobierno electrónico. Nota que República Digital, que es el capítulo de tecnología del gobierno, no tiene un marco legal. Son piezas que se están poniendo, pero no tiene un marco legal. Claro. Y el marco legal, mi mayor aspiración como político y como ciudadano, es que todos los funcionarios públicos de cualquier nivel, desde un ascensorista hasta el presidente de la República, pasando por un chofer o por un policía o por un vicesecretario o por un director general, todo el mundo tenga que trabajar dentro de un software. Porque si tú trabajas dentro del software, yo puedo mirar lo que tú hiciste. Si tú trabajas análogamente y al margen del sistema, tú tienes mucho margen de discrecionalidad. Un cónsul puede vender una bici y nadie se da cuenta. Pero si lo hace dentro del software, yo sé a quién se la vendió. O cuántas otorgó. O cuántas otorgó. ¿Ves? Por eso mi mayor aspiración como político es someter ese proyecto de gobierno electrónico, que lo estamos trabajando para someterlo en el año que viene. Bien, con su permiso, diputado, vamos a hacer una pausa. Conversamos con José La Luz, diputado del Distrito Nacional en República Dominicana. Continuamos con José La Luz aquí en Síntesis. Diputado, vamos a hablar un poquito desde la ley de partido hacia afuera. Y en lo personal yo digo, las cosas no están muy claras. Veo situaciones en los partidos, los problemas de tendencia, los intereses, los presupuestos, y nadie está pensando en lo fundamental, que es una ley de partido que resuelva los problemas del futuro electoral de nosotros los dominicanos, a nivel de fraude, a nivel de unos resultados equilibrados o reales, o a nivel de una competencia leal para presentarse como candidato a algún puesto dentro de unas elecciones. Esa ley de partido que tanto se discute, también dije y opino, déjenlo de las primarias afuera, es un problema de los partidos. Nosotros lo que queremos es unos resultados
cosas que cuiden el resultado electoral. Háblenos de la ley, ya usted que la ha estudiado, sabe lo que hay en el Congreso, los diferentes proyectos, la opinión de los partidos. Esa ley en sí. Bueno, en torno al proyecto, hay varios proyectos allá, pero el que más se ha trabajado es el que sometió la Junta Central Electoral. Y se creó una comisión conjunta de diputados y senadores para consensuar y discutir el proyecto de todos los partidos. Eso se consensuó en más de un 90%, se dejó sobre la mesa por el tema de las primarias y por el tema de las cuotas. Eran los dos puntos que estaban en discusión. Sin embargo, la gente tiene que conocer otros aspectos, y es que una cosa es la ley de partido y otra cosa es la ley electoral, la 275-97, que es la que regula el financiamiento. Y entonces, yo lo que considero es que la gente tiene que aprovechar la oportunidad que le ofreció el PLD cuando el PLD decidió, su comité político en la última reunión, que la ley de partidos saliera de la instancia política y se terminara de dilucidar y de discutir en el Congreso. Y eso es una oportunidad para la sociedad. ¿Por qué yo digo esto? Esto es muy importante. Los problemas que nosotros tenemos de inseguridad, los problemas que tenemos de corrupción y los problemas que tenemos de informalidad nacen en el proceso electoral. La fuente de toda la corrupción en República Dominicana es el sistema electoral. Usted lo que está diciendo es que, por ejemplo, si un candidato, un empresario le hace un aporte en la campaña, eso genera una corrupción anticipada y un compromiso totalmente, luego de que ya esa persona es... Totalmente. O sea, ¿por qué nosotros nos embarramos con el caso de Odebrecht? Por el financiamiento electoral. El financiamiento electoral, porque no solamente fue el PLD, recuérdate que la cúpula del PRM está metida ahí. O sea, tanto el presidente del Gran Santo Domingo como el presidente nacional del PRM están en el expediente de Odebrecht. Porque eso no es un problema del PLD, es un problema sistémico. ¿Por qué? Porque ellos se financian con dinero sucio, con dinero clandestino. Todos los partidos, todos los candidatos. Por ejemplo, yo me di cuenta en mi experiencia que la pude sortear porque era una diputación y porque yo tenía un posicionamiento en los medios que me ayudó con el 70% de los costos, que es la publicidad. La publicidad, la organización de actos, los gastos de comunicación representan un 70% de los gastos de campaña. Pero tú sabes que hay candidaturas en la cual se invirtió 100 millones de pesos y 75 millones de pesos. ¿Pero a diputados? Sí. Y yo la hice con menos de 3 millones de pesos. Yo la pude sortear porque es una diputación. Pero ¿cómo yo puedo sortear una candidatura a senador con dinero limpio? No puedo. ¿De dónde lo voy a sacar? ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces, si nosotros no... No, o casos como, bueno, lo puedo decir, por ejemplo, un Paliza, que es una gente que tiene su dinero de siempre, ¿verdad? Bueno, yo no sé si él es millonario o lo tiene. A mí me gustaría que toda la sociedad pudiera ver de dónde él saca el dinero para la campaña. Si él lo sacó de su cuenta, que muestre la transacción. ¿Me explico? Si nosotros logramos poder rastrear todo el dinero que usa un candidato o un partido en un proceso electoral, nosotros vamos a institucionalizar nuestro país. La cosa es tan grande, Michelle, que si tú pones $1 millón el día de las elecciones en Herrera, en Cristo Rey, en Los Alcarrizos o en cualquier barrio de Santiago, a la hora no hay un rastro de ese $1 millón. De hecho, yo tengo un video de San Francisco de Macorís de la campaña pasada donde había un punto de droga, dando drogas gratis a cambio del voto. Oigan lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Entonces, por eso es que a mí no me interesa para nada el tema de las primarias. Yo digo que ese es un debate chatarra. Lo que a mí me interesa es el financiamiento electoral. Y esa ley que está ahí no aborda el tema. Lo aborda de manera superficial y cosmética. De hecho, yo le estoy diciendo a la sociedad y le estoy diciendo al electorado que si no se transparenta el financiamiento electoral, yo no me presento jamás a unas elecciones.
Porque cualquier candidato o candidata que se presente con la estructura legal actual se corrompe. No hay forma de que tú puedas llegar limpio a un puesto público por elección con esa ley, la 275-97. Por eso yo le digo a la sociedad cuando no hay forma, pero no es imposible, usted lo logró. Con una diputación y por mi posición. ¿Cuánto vale? Bueno, pero ¿Cuánto vale que yo te llame a ti por teléfono para que tú me pongas una publicidad gratuita, sabiendo yo que tú nunca me vas a pedir un favor a cambio? Claro. Pero eso es un lujo que yo me puedo dar, porque yo tengo más de 10 años en los medios ya nacionales. Por eso, y porque tengo 200,000 seguidores en las redes. De ahí yo saqué mi votante. Yo creé mi base de datos de ahí. Yo podía ganar mi diputación sin hacer un acto. Porque yo sé estructurar un discurso y sé a quién se lo estoy diciendo. De hecho, nunca un votante mío me ha pedido nada. Nunca. Las personas que me piden favores no votaron por mí. Porque las personas que me piden favores lo compraron en los barrios. Quien votó por mí no lo podían comprar. Entonces lo que te quiero decir es que si no se reglamenta el financiamiento de campaña, nosotros no vamos a resolver el problema de la corrupción. Porque el principal foco de corrupción es el financiamiento electoral. Pero usted sabe muy bien que va a ser difícil en el 100% de los casos, hablando de partidos, que los partidos legislen en contra de ellos mismos. Bueno, eso depende de la sociedad. Por ejemplo, yo reconozco que en ese informe de transparencia institucional, una de las variables determinantes fue la movilización de la Marcha Verde. Pero en el año 2010 esa marcha fue amarilla para el 4%. Y se logró. Y yo creo que el gobierno sintió los efectos de esa sociedad. Vamos, tú me puedes decir, no, La Luz, ahí había mucha gente de oposición. Sí, nosotros capitalizábamos las manifestaciones cuando estábamos en la oposición. Yo recuerdo que los 2 álbumes de la corrupción aquí, al PRD se lo hizo Juan Bosch. Esa Marcha Verde está haciendo bochismo, pues eso lo hacía Bosch en los 80. Eso lo hacía Juan Bosch en los 80. Con más determinación que ellos. Entonces, si esa sociedad que se movilizó en el 2010 por el 4% y que ahora se movilizó contra el caso de Odebrecht, esa misma sociedad se puede movilizar para sacar una ley de garantías electorales del Congreso. Y si nosotros logramos eso, si nosotros lográramos, Michelle, que cada aspirante a un cargo público, ya sea por designación o por elección, tuviera que demostrar el origen lícito de su patrimonio, esta sociedad en 10 años se desarrolla. Porque el gran problema es que el 90% de los políticos llega a los puestos con las manos atadas. Mira el caso de la ONSA. Hay que ponerlo como ejemplo. El director de la ONSA arriba llama a un proveedor, señores, y le dice, yo tengo un problema con un tipo que me está acusando de corrupción, resuélveme eso. ¿A quién llama? A un suplidor. Coño, a un suplidor, hermano. En vez de ir a un tribunal y decir, este señor, este abogado me está chantajeando para que yo le dé cuarto. Eso era. El problema era que era mitad chantaje y mitad denuncia. Compra al que me está chantajeando. Entonces, ¿qué le dijo él? Págale tú y descuéntamelo. Págale tú y después yo te lo pago con trabajo aquí. ¿Y tú crees que eso no es una expresión redonda de corrupción? No, es una locura. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ese suplidor empezó a darle cuarto a ese administrador antes de que fuera administrador. ¿Tú entiendes? Por eso yo digo que el foco mayor de corrupción en este país está en el financiamiento electoral. Y ahí no solamente participan políticos. Yo conozco grupos de empresarios que invitan a un político a una casa de Arroyo Hondo y le entregan una funda negra llena de cuartos. Y después iban hablando disparate en los medios de transparencia. Empresarios de las grandes asociaciones de empresas de este país que dan dinero por debajo de la mesa. Eso de la funda plástica, diputado, no lo va a resolver una ley que regule el financiamiento. Sí lo resuelve. ¿Por qué? ¿Cómo usted me garantiza a mí que usted va a decir
yo pagué 10 pesos de valla o yo voy a tomar el dinero de la funda para comprar los votos. Tiene que tener varios componentes la ley, porque la ley tiene que tener una Procuraduría de Asuntos Electorales y un fiscal. Y tiene que tener herramientas tecnológicas que te permitan medir el comportamiento de los gastos electorales. Por ejemplo, si cada vez que una gente vea una valla en la calle, pregúntese cuánto cuesta y quién la paga. No solamente la cara sonriente de nosotros los políticos, pregúntate quién la está pagando. Una valla de esa te puede costar entre 200 y 1 millón de pesos al mes, dependiendo de la tecnología que tenga, si tiene luz, si es electrónica, etc. Entonces, ¿qué yo digo? Una procuraduría con un fiscal o varios fiscales fiscalizando el gasto electoral y analizando los patrimonios de los candidatos, de los precandidatos, pudiera ayudar, pero sobre todo la trazabilidad del dinero. Es que hay que registrar los presupuestos. Es que si Michelle Jacín le da a José La Luz 100 mil pesos para la campaña, Michelle tiene que registrarlo y José La Luz también. ¿Cómo se da con el número de comprobante fiscal? Y tienen que coincidir las donaciones. Además, las donaciones hay que limitarlas. Porque tú, porque seas multimillonario, no me puedes comprar una posición pública. No me puede comprar una posición pública con dinero, como pasó aquí, recientemente ahora. Entonces, aquí hay familias que compraron espacios públicos de poder y eso es una afrenta a la institucionalidad. Bien. Algunas preguntitas, respuestas rápido. ¿Está de acuerdo José La Luz con la reelección presidencial por un tercer periodo para Danilo Medina? No. No. La línea política que le hacen los partidos a los congresistas en República Dominicana, ¿está de acuerdo José La Luz con él y la respeta? En parte sí, en parte no. De hecho, a mí nunca nadie me ha llamado para decirme cómo legislar, no se atreven a hacerlo. Elecciones abiertas, cerradas, o que sea de primarias, o que sea la posibilidad de que cada partido pueda tomar su decisión en cuanto a este tema. Para mí ese debate no tiene importancia. ¿Haití es un problema real para todos nosotros o es su percepción? No, es un problema real agravado por la corrupción. ¿Debemos de permitir el aborto en causas, las 3 causales? Sí, solamente hay 4 países en el mundo que prohíben el aborto de manera absoluta. Eso es un anacronismo y un fundamentalismo. Prohibir el aborto de manera absoluta. ¿Aprobaría José La Luz en el Congreso el matrimonio homosexual? No, eso no tiene base científica. ¿El PLD tiene problemas internos? ¿Puede dividirse en este momento? Yo pienso que hay mucho riesgo de que en el PLD, si los dos líderes electorales de mi partido no encuentran la forma de ponerse de acuerdo, pudiera haber una ruptura. ¿Tiene luz y sombra el gobierno de Danilo Medina o todo es sombra? No, todo lo que está en el planeta Tierra tiene luz y sombra. Todo. No hay forma de evitar eso. Por una cuestión de leyes de la física. Pero el gobierno tiene más luces que sombras. Lo que pasa es que los puntos críticos son tan fuertes que impiden que las grandes luces se vean. Y el gobierno tiene que concentrarse en eso, que yo considero que es la transparencia, la inseguridad y la debilidad institucional. Esos son los 3 puntos más oscuros que tiene el gobierno. La oposición en República Dominicana, el PRM, sobre todo, que es el partido que en el proceso anterior logró más de 30%, 38% con sus aliados de porcentaje. ¿Usted entiende que ve correcto por el camino que ve este partido o usted también perfila los mismos procesos de división a corto plazo en él? No, aquí no hay oposición política. Yo quisiera que haya oposición política porque cuando hay oposición política los funcionarios se cuidan más y mi partido se degrada menos. Pero el PRM está reproduciendo los mismos problemas del PRD. Y yo creo que ahí es cuestión de tiempo para que sigan el mismo derrotero. Yo realmente veo que ellos corren los mismos riesgos del PLD porque es una misma visión política en todos los partidos que hay.
la misma lucha por el poder sin sentido, el mismo financiamiento chatarra en los dos lados, el mismo vínculo con la corrupción en el caso de Brecht, y yo veo los mismos riesgos tanto para el PLD como para el PRM. ¿Qué le gustara que cambie en la justicia dominicana, en el sistema de justicia? La fiscalización. Ese caso, por ejemplo, del síndico de Villaluz-Almácigo, de Tony, que lo soltaron después de haber tenido relaciones sexuales con una menor. Eso solamente lo produce la corrupción electoral, o el caso de Aguilda Reyes, o el caso de los permisos de fin de año, o en San Cristóbal, o el caso de Quirinito. Esos son expresiones de corrupción judicial. Yo no voto por jueces, ni tú tampoco, ni quien nos está viendo. El Poder Judicial es un poder delegado, que tiene que ser independiente, pero la sociedad no vota por jueces. Son los políticos que ponen los jueces. Y somos nosotros que tenemos que fiscalizarlo, pues nosotros lo pusimos ahí. Entonces, para mí la mayor aspiración en materia judicial tiene que ser la fiscalización eficiente de los jueces. Finalmente, usted es comunicador político hace años, pero hoy ocupa una posición de representante del Distrito Nacional como diputado en el Congreso, de un partido de gobierno. Una cosa es verlo desde afuera, inclusive como parte del PLD, pero no desde la Cámara de Diputados. Hablemos un poco de la política de endeudamiento de nuestro país. Todos sabemos, decimos, que nos endeudamos y eso, y yo siempre digo, si mañana por la mañana, quien sea que entre a gobernar, tiene que hacer exactamente lo mismo. Yo creo que no tiene un margen de más de 5% de cambiar cosas de lo que hay en nuestro presupuesto hoy. El mismo endeudamiento, la misma nómina, lo mismo. Puede jugar con un 5 y cambiar planes sociales de PLDistas a PRMistas. Por ejemplo, cuando usted le mandan un préstamo, le mandan un financiamiento, que usted lo ve que llega y dicen, pero ya esto se aprobó en el presupuesto. Si se aprobó un presupuesto de 200 mil millones de financiamiento y me está llegando ahora uno en específico, pero es parte del presupuesto en sí. ¿Cómo usted ve todo esto y qué usted cree que podemos hacer los dominicanos? Bueno, yo pienso que lo más fácil del mundo es coger prestado para que otro pague, sobre todo cuando tú tienes mayoría en el Congreso. Y yo creo que el PLD ha abusado de esa mayoría en el Congreso para endeudarse, y creo que hay que ponerle un tope constitucional al endeudamiento. Ahora mismo el endeudamiento está en el 42% del PIB. Si la economía sigue su ritmo de crecimiento, hasta ahora ese financiamiento, si se administra con eficiencia, es manejable. Pero yo creo que ya está en el borde, en el punto de quiebre. Eso hay que regularlo. Si yo fuera Danilo, me preocupara por crear unos límites constitucionales al financiamiento internacional. Con relación a mi rol en el Congreso, hay préstamos que yo los rechazo. Por ejemplo, te voy a poner dos casos del sector eléctrico. Llegó allá un préstamo cuando Odebrecht se salió del financiamiento de Punta Catalina, llegó un préstamo para sustituir ese, que ya estaba aprobado en el presupuesto. Ese yo lo aprobé, el de Punta Catalina. Claro, es el mismo valor. Porque Punta Catalina para mí tiene un valor estratégico, independientemente del tufo a Odebrecht que tenga. El proyecto en sí, deberíamos estar haciendo 3 o 4 Punta Catalina. Sin embargo, llegó otro préstamo de $100 millones para mejorar la eficiencia de la distribuidora, y yo lo rechacé. Porque ese yo no le vi sentido y no voté. ¿Aunque pasó? Bueno, pasó porque hasta la misma oposición contribuye para que pase. ¿Se entiende? Entonces, yo ese lo rechacé y no voté. Ahí está mi voto. Y me paré y lo motivé. Y dije, yo no voy a votar por ese voto porque una de las distribuidoras paga $300,000 de alquiler mensual. ¿Cómo van a mejorar el gasto de las EDE cuando lo están dilapidando por otro lado? Ese yo no lo aprobé. Pero el de Punta Catalina sí yo lo aprobé públicamente y me siento orgulloso porque vamos a ver el impacto de eso cuando se ponga en funcionamiento.
Entonces, eso pasa con el endeudamiento. También yo creo que en la República Dominicana hay muchos nichos que son subestimados y que pudieran generar muchísimo recursos en dólares. Por ejemplo, el tema de la agroindustria. Canadá dura 8 meses bajo hielo. Nosotros deberíamos venderle a Canadá muchísimo de sus insumos agroindustriales. El tema del turismo, el tema de las remesas, pienso que debiéramos sacarle muchísimo más provecho y creo que nosotros pudiéramos sustituir ese nivel de endeudamiento mejorando esos nichos donde nosotros podemos generar divisas sin necesidad de endeudarnos y sobre todo, Michelle, que por qué tú tienes que tener un presupuesto de 800.000 millones de pesos si tú lo que estás generando son 600.000 de ingresos. ¿Por qué no tener un presupuesto de 600.000 millones? ¿Estaría dispuesto José La Luz a trabajar en una reforma fiscal integral que regule y que sea tan drástica como decirle a los dominicanos, modifiquemos las partidas de ingresos, las partidas de gastos que se le asignan a las diferentes áreas de acuerdo a nuestros ingresos Sí. y no a nuestro Producto Interno Bruto? Sí, aunque eso implique decir, vamos a darle el 20% de nuestros ingresos a la educación, aunque eso implique nada más 80.000 millones de pesos. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ajustarnos a nuestros ingresos, no al PIB. Pero además, otra cosa importante, yo estoy de acuerdo con que se puede crecer mucho eficientizando el tema fiscal. Los niveles de evasión antes no se podían bajar mucho porque no había tecnología. Con la tecnología disponible ahora, tú puedes bajar los niveles de evasión prácticamente a valores insignificantes, pero se necesita para eso tener determinación. Y yo creo que con la eficiencia fiscal no hay la necesidad de sacrificar mucho a la clase que ya pagan impuestos. Si combinamos la eficiencia fiscal y bajamos los niveles de corrupción, nosotros vamos a tener dinero de más para financiar el gasto público. Bien. Diputado, muchísimas gracias. No hay problema, cuando tú quieras estoy a tu orden. Yo espero que el sillón haya estado cómodo porque usted va a tener que venir más de vez en cuando. Está muy cómodo este sillón. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. José La Luz, diputado del Distrito Nacional, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, subsecretario de Comunicaciones, estuvo con nosotros en el día de hoy. Le agradecemos su presencia y a ustedes su audiencia de esta semana.